contexto sociológico. Viernes, día de escucharte. Luis Fernando García Busaid con nosotros en el contexto sociológico. Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, qué gusto. Marcela, un saludo a ti, a todos los compañeros en cabina y a nuestros radioescuchas. La reflexión de hoy, es un poquito para cumplir lo que me pediste la semana pasada, de que considerabas importante, al igual que yo, de reflexionar sobre temas pertinentes a la instalación del sistema estatal anticorrupción. Proceso que ya ha iniciado con las entrevistas a lo que habría de ser el comité, que habría de seleccionar a su vez a las 5 personas que habrían formar parte, 5 personas de origen ciudadano que habrían de formar parte del sistema estatal anticorrupción. Y se me ocurrió repensar el tema de la corrupción, que tiende a ser estrictamente focalizado en el sector público para ampliarlo también al sector privado. De tal suerte que yo pienso que el sistema estatal anticorrupción habría de tener una visión más amplia, más integral del tema de la corrupción, para integrar no solamente al sector público, sino al sector privado en esa mirada para que permita romper, disolver las redes de corrupción existentes en nuestro Estado. El título de la reflexión es público-privado en Coahuila. ¿Existe la corrupción pública sin la privada? Es difícil imaginarlo. Diego Peterson es contundente. Los empresarios corruptos son tan corruptos como los funcionarios públicos o más. Son una misma cosa indivisible. Sin embargo, Peterson apunta: la diferencia entre la corrupción pública y la privada es que quien tiene la obligación de vigilar el buen uso del erario es el funcionario. Él tiene un sueldo y una responsabilidad para con nosotros, mientras el empresario corrupto es un malandrín más que debe ser perseguido por la justicia. ¿Cómo abordaría el sistema estatal anticorrupción en Coahuila esta corrupta vinculación público-privada con sus respectivas responsabilidades? A mi parecer, 5 áreas son clave: derechos humanos, urbanismo, medio ambiente, obra pública y gestión gubernamental. ¿Qué tanto afecta, por ejemplo, la corrupción en el ámbito de seguridad pública, el derecho a la vida de las personas? O en otros ámbitos, los derechos a la salud, la educación o la vivienda adecuada. ¿Qué tanto afecta la corrupción, en relación a los derechos humanos? ¿Qué tanto impactan las prácticas corruptas en el desarrollo urbano del Estado de los 38 municipios? ¿Qué empresarios coludidos con las autoridades municipales infringen el plan de desarrollo municipal para construir calles, taponear arroyos, cerrar colonias o cambiar el uso de suelo? Eso sería lo pertinente al urbanismo. ¿Qué tanto perjudica la corrupción al medio ambiente en los temas, por ejemplo, de extracción de agua sin regulador volumétrico para el cultivo de alfalfa en la comarca lagunera, en la expedición de permisos y licencias de explotación o en la colusión para privatizar áreas naturales protegidas? Es lo pertinente al medio ambiente. ¿Qué tanto dañan las prácticas corruptas la edificación de obra pública en un país en el cual, en promedio, las obras en 2016 aumentaron de precio en 36.3% y se tardaron 126% más de lo programado para concluirse? Eso sería en relación a obra pública. Y finalmente, ¿cómo evitar la corrupción en gobierno estatal y municipal para que los funcionarios públicos no utilicen su poder poco o mucho para beneficio personal? Un sistema estatal anticorrupción en Coahuila habrá de acabar con las redes de corrupción público-privada o perderá la brújula. Hasta aquí la reflexión, Marcela. Me parece fundamental porque finalmente esto no se puede entender, la corrupción, sin una ruta de doble vía, ¿no? De ida y vuelta, los funcionarios y los particulares. Y entonces todo esto que tú ponderas, pues está ahí, y eso es lo que hemos estado viviendo a lo largo de muchísimo tiempo, y no solamente en el país, que tampoco es ningún consuelo ni ningún pretexto para dejar de hacer. Está ahí metida la corrupción en donde quiera que voltees. Lo mismo volteas a Brasil, que volteas en algunos casos a España, que volteas en Alemania. Es del cinismo con el que se viene comportando el particular y el funcionario en los últimos tiempos, lo que ha venido despertando pues tanto encono, tanto enojo por parte de la sociedad civil. Sí, no, y muy justificado, terriblemente justificado. Entonces la apuesta del sistema estatal anticorrupción, aún con todas sus limitaciones que ya hemos comentado en un primer apunte el viernes pasado, es un espacio importante para
irlo ciudadanizando de manera progresiva pero sistemática. En una entrevista que tuve en días pasados, me preguntaban tiempos. Mira, para estos casos se necesita una paciencia histórica, Marcela, una paciencia generacional. No podemos esperar que de manera inmediata o instantánea el sistema estatal anticorrupción cambie o transforme de manera radical las prácticas de corrupción en nuestro país o nuestro estado. Es decir, se necesita esa paciencia, insisto, de carácter histórica y generacional. Mas, sin embargo, y con esa actitud hay que entrarla desde una perspectiva ciudadana, porque imaginar lo otro es muy difícil. Mira, hay toda una lógica de poder ya instalada con una inercia que obviamente va a evitar la ciudadanización del sistema estatal anticorrupción o la presencia misma de una ciudadanización fuerte simplemente en estas primeras etapas que estamos viendo aquí en Coahuila. Sin embargo, hay que apostarle y hay que apostarle en serio. Sí. Hubo en esta semana pasada una serie de entrevistas, entre 50 y 53 entrevistas a propuestas originadas en el sector académico, instituciones de educación superior y también organizaciones de vida social organizada o de organización de la sociedad civil que tuvieron entrevistas para ser consideradas para este comité de selección, ¿no? A mí se me hace que este esfuerzo fue muy importante y claro, hubo de todo, de chile, dulce y manteca, que el gobierno estatal mandó gente, pero también organismos públicos de educación superior mandaron los suyos, organizaciones de vida ciudadana también. Así es esto. O sea, y eso es muy importante comprenderlo, sobre todo por parte de la ciudadanía. Esto es política. Y como política uno tiene que prepararse para enfrentar a un poder mucho, muy superior e ir dominando o erosionando poco a poco. En ese sentido, repito las palabras que originalmente introdujeron esta reflexión contigo. Se requiere de una paciencia y de una estrategia también histórica, es decir, generacional. Muy probablemente nosotros no vamos a ver los resultados del sistema estatal anticorrupción porque va a tener un impacto generacional, pero hay que empezar a picar piedra. Claro. Hay que empezar a hacerlo de la manera paciente, pero estratégica también. Muy bien. Pero... No, Luis Fernando, lo que pasa es que nadie mejor que tú para opinar, porque tú fuiste protagonista de estas entrevistas, y entonces es muy importante. Finalmente tú estás ahí en esta terna amplia de candidatos para el comité de selección, desde la parte académica, supongo. Y lo que a mí me gustaría mucho, supongo porque no sé quién te propuso, a mí lo que me gustaría mucho conocer es como tu vivencia, tu experiencia de estos 15 minutos en el Congreso Estatal y el nivel de cuestionamientos de los diputados. Sí, mira, fue primero que nada, fue una experiencia importante para mí. Yo fui propuesto por organizaciones de vida social organizada o de la Organización Civil de Saltillo. Muy bien. Sí, por la Fundación Mercedes, un Instituto de Investigaciones Económicas, Políticas y Sociales. La experiencia fue importante porque el Congreso demostró por presión social la necesidad de abrir las entrevistas y hacerlas públicas. Que todas las entrevistas fueron difundidas en tiempo real, ¿verdad?, a través del canal del Congreso, de tal suerte que cualquier persona en cualquier parte del mundo podía estar observándolas y escuchándolas. En lo pertinente a mi persona, las posibilidades que pueda tener o no este consejero son relativas, ¿no?, como la de todos. Tuvimos creo que 50, 51, 53 personas que participamos. Las preguntas, teníamos un periodo de 15 minutos para recibir preguntas. 5 eran nosotros teníamos la opción de hacer una breve introducción en la cual posicionáramos nuestras capacidades para asumir el puesto de consejero ciudadano en este comité de selección, y los 10 minutos restantes era para preguntas del Congreso. Las preguntas variaron de acuerdo a la persona y al perfil de la misma. A mí me hicieron 4 preguntas, las comparto muy brevemente. La primera, me preguntaron, ¿cómo es posible que usted, habiendo participado en un sexenio como el de Humberto Moreira, del cual yo fui secretario técnico, no puede estar aspirando a estar en este Consejo Ciudadano? Mi respuesta fue muy puntual. O sea, mi vida no empieza ni termina en este sexenio.
Yo he hecho activismo ciudadano de 17 años y 4 años previos al estar en el sexenio de Humberto Moreira, trabajé para Monseñor Vera en la Vicaría Pastoral, por ejemplo. E inmediatamente después de haber terminado el sexenio, continué con mi vida como activista ciudadano, editorialista y consultor. Igualmente, puse en la mesa, ¿verdad?, la ética e integridad con la que me conducen todos y cada uno de los actos en los que yo tuve durante esos 6 años al Congreso para que me investigaran y pudieran ellos tener la certeza de que no he cometido ningún acto de corrupción. Entré y salí con la frente en alto. La segunda pregunta fue pertinente al tema de género, ¿no?, que pensaba yo respecto a si tenía que haber una cuota de identidad de género. Otra más fue sobre el asunto de la regionalización, sería importante que hubiera consejeros de las distintas regiones. Y la última pregunta fue sobre cuál ha sido mi experiencia trabajando con acciones de la sociedad civil organizada aquí en Torreón, en los varios talleres o muchos talleres que he dado yo para capacitar a algunos grupos. Y básicamente esas fueron las preguntas. A mí se me hicieron importantes, ¿no?, porque dieron claridad sobre mi perfil, mis capacidades, ¿verdad?, pero sobre todo mi probidad como persona y como profesional a lo largo de mi vida. Ese tipo de preguntas fueron hechas a otros empresarios también. Por ejemplo, si tenían alguna relación su empresa con el gobierno estatal o municipal o federal, en fin, la idea era esta, de definir la probidad moral e integridad ética de las personas y sus capacidades para formar parte del comité de selección. Y en ese sentido, aunque variaban las preguntas, el objetivo era el mismo, ¿no? Es un poco mi experiencia, Marcela. Sí, fíjate que yo estuve dándole seguimiento a las conversaciones y sí, yo creo que hubo diputados que preguntaron muchas generalidades, pocas particularidades y me pareció que desaprovecharon la oportunidad en algunos casos para ir más al fondo de un posible integrante de este comité de selección tan importante. Pero sí, tienes toda la razón en función de que finalmente este es un ejercicio valioso que no debemos desdeñar y que a lo mejor en el inter de la experiencia podamos darnos cuenta que las conversaciones tal vez tendrían que prolongarse o las conversaciones tal vez tendrían que ampliarse en función de quienes participan en ellas. Es decir, porque este tema no solamente le debería de competir al mismo Congreso, sino tendría que ampliarse a la misma sociedad civil. Definitivamente, mira, aquí tocaste un punto muy importante, un punto medular. Hay que recordar que hay una disposición de la ley federal, etcétera, para que cada uno de los estados o entidades de la República instalaran el sistema estatal anticorrupción mucho antes del 11 de julio, que es cuando finalmente aterriza aquí en Coahuila. Sin embargo, los tiempos político-electorales impidieron esta posibilidad, porque como bien recuerdas, nosotros entramos a proceso electoral desde el año pasado, pues, ¿no? Entonces, sí, eso complicó claro. las cosas, ¿no? Bueno, perdóname, Luis Fernando, lo que pasa es que tenemos que ir ya a la pausa. Seguimos platicando de esto en otro momento y vamos a estar observando cuáles son las novedades al respecto. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.